¿qué tal a todos? Mi nombre es Sergio Carbone, soy contador público, graduado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y hoy quiero hablar sobre abuso del derecho. Abuso del derecho planificado, pensado desde el punto de vista de nuestra materia, la materia de las ciencias económicas y lo que hacemos todos los días los contadores públicos, ¿sí? Independientemente de cuál sea nuestra actividad, si nuestra actividad es compiladores de estados contables, recabar información para producción de información financiera, el rol de auditor, en el rol de síndico, en el rol de liquidador tributario, en el rol de asesoramiento tributario, lo que sea, esta cuestión tiene que ser conocida por la comunidad de negocios en general, pero forzosamente por el contador público. Este tipo de videos son generalmente cortos, son introductorios y buscan llevar conciencia a la comunidad de negocios en general sobre alguna cuestión o alguna práctica que por lo cotidiano veo que no se observa. Naturalmente pueden aparecer dudas, pueden aparecer consultas, se pueden contactar con mi estudio, pero por favor les pido, en el marco de una consulta profesional. Primero tenemos que, si vamos al contexto de este video, tenemos que decir, bueno, ¿de qué se trata el abuso del derecho? Bueno, el abuso del derecho es la utilización de una herramienta jurídica, un vehículo jurídico, una norma en definitiva, ¿sí? Una norma que establece que una consecuencia jurídica y consecuentemente una consecuencia económica para un comportamiento, una acción o un hecho del sujeto, en este caso un particular, que puede ser contribuyente de impuestos o simplemente estar operando en el derecho laboral, en el derecho societario, lo que sea, en el marco del derecho privado, que establece una consecuencia jurídica que en la realidad de los hechos no la debería obtener. Se genera abuso del derecho cuando yo sé, por ejemplo, que si realizo determinada actividad tengo una consecuencia jurídica. No quiero esta consecuencia jurídica, entonces lo que hago es disfrazar esta actividad con un ropaje específico. Y ese ropaje específico, que formalmente parece que podría llegar a funcionar, me dispara una consecuencia que es la que yo espero, que no es esta la que antes quería, sino que es esta. Esa consecuencia puede ser tributar menos impuestos, evadir responsabilidades en el marco laboral, evadir responsabilidades en el marco societario, hacer más difícil que los acreedores sepan quiénes son los verdaderos dueños de la empresa, pretender exonerar de responsabilidades a los accionistas o a los socios mayoritarios de sociedades cuando hacen abuso de personas jurídicas. Es decir, nos encontramos con un particular tratando de evitar una consecuencia jurídica que establece una norma. Y ustedes dirán, ¿y esto como contador público por qué te interesa? Porque los contadores públicos siempre estamos vinculados con la realidad económica de aquel hecho que se nos presenta. Y ese hecho que se nos presenta siempre es un hecho jurídico, que puede estar o no contenido en un negocio o en un acto jurídico. Pero la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer todo el tiempo es si ese negocio o acto jurídico es legítimo. Porque, ¿qué pasa? En la facultad muchas veces nos entrenan para reconocer y establecer cuál es la consecuencia económica del negocio que se nos está presentando o del hecho que se nos está presentando. Ahora, las normas contables nos dicen, usted tiene que representar la realidad económica. No es que nos tenemos que abstraer de la realidad jurídica ni del hecho jurídico, sino que tenemos que reconocer cuál es la realidad económica. Y las normas fiscales, todas, absolutamente todas, llaman al concepto de realidad económica. El concepto de realidad económica, lo vamos a tener en otros videos, no es el mismo a nivel contable que a nivel fiscal, pero básicamente el mismo nombre ya nos está diciendo qué es lo que sucede y qué es lo que pasa en la realidad. Cuando hay abuso del derecho, lo que termina sucediendo al final del día es que aquella realidad económica que yo fui expresando, ya sea en una determinación tributaria, en un informe que trasciende a terceros, que realmente es un juego de estados contables, en un marco de estructuras societarias, en un marco de una planificación fiscal, esa realidad económica termina siendo desbaratada, porque si hay abuso del derecho, todo lo que encierra el uso de esa figura es espurio, está alejado de la realidad. ¿Y cuándo hay abuso del derecho? Cuando yo he utilizado un vehículo jurídico o una norma, como dije antes, de una manera que no fue la inteligencia por la cual el legislador la ha presentado o la ha dispuesto en un marco jurídico, o por la cual el legislador quisiera reconocer ese vehículo para establecer las consecuencias del mismo. Por ejemplo, nosotros sabemos que el régimen general de sociedades
establece de hecho el Código Civil y Comercial de la Nación en realidad reconoce la personalidad jurídica de todo tipo de sociedades, ¿sí? La personalidad jurídica básicamente, algunos dicen que es una ficción del derecho, pero básicamente es un centro de imputación de derechos y obligaciones. Y como centro de imputación de derechos y obligaciones, es decir, consecuencias jurídicas, uno puede establecer un patrimonio de afectación. Y ese patrimonio de afectación puede estar sometido a diferentes organismos de contralor y a diferentes tipos de normas. En cuanto a mí me interesa generalmente es en el plano fiscal, pero también en el plano laboral, el plano societario. Y cuando hablamos en el plano societario tenemos derechos de accionistas o de socios mayoritarios, minoritarios, y empiezan a aparecer una suerte de relaciones y dependencias tuteladas por la norma y siempre con el Estado controlando que esa tutela efectivamente se cumpla. Es decir, cada sujeto que está operando en el mercado va a tener que responder a este tipo de tutelas. El contador público muchas veces es responsable, y de hecho casi siempre es responsable, por las consecuencias que vaya a tener la expresión de su trabajo. Si estamos actuando como auditores, los auditores tienen que conocer el contexto del negocio, el contexto de la industria, el contexto del control interno, y entonces si yo tengo que conocer el contexto del negocio, la industria, el control interno, el management, la filosofía de trabajo, más allá de saber si existe una factura y si yo la pagué, si yo tengo que conocer todo eso, tengo que poder darme cuenta cuando hay un negocio que no cumple con las funciones que el derecho lo ha incorporado. Hay abuso del derecho cuando yo, por ejemplo, utilizo una forma jurídica para tratar de esquivar las responsabilidades que pueda tener en el marco del derecho laboral, derivadas, por ejemplo, de contratación de empleados en negro o de contratación de empleados registrados incorrectamente. Y entonces vienen las consecuencias en un juicio laboral, y en un juicio laboral, ¿qué es lo que va a pedir el abogado de la contraparte? Y mira, acá hubo abuso del derecho porque tuvo, supongamos, un socio gerente o mayoritario, y este fue el que decidió con sugerencia cómo contratar, de qué manera contratar, cuántos derechos del trabajador violentar, y entonces las consecuencias van a repartirse de esta manera. Artículo 54 tercer párrafo de la ley 19.550. Algunos pueden llegar a decirme, mira, no siempre es así, es cierto, no siempre es así, se tiene que dar determinados extremos. Pero ¿qué encierra esa norma? El 54, tercer párrafo de la Ley General de Sociedades. Encierra que las consecuencias de cuando se utiliza una forma jurídica de carácter societaria de manera inapropiada. Otras formas de abusos del derecho muy común es pretender la pluralidad de socios en sociedades que le pertenecen a una sola persona. Por ejemplo, voy a constituir una sociedad aquí en la República Argentina, una sociedad anónima, con 100.000 pesos, mínimo capital que requiere la Ley General de Sociedades. La IGJ me la va, supongamos que en el marco de la IGJ la constituimos, ¿no? Pero pasa cualquier registro de personas jurídicas. Me la va a otorgar, perfecto. Y la constituyo con dos socios, Juan y Pedro. Ahora, la verdad es que Juan es el único que le interesa ser socio de todo esto. Entonces Juan puede constituirse una sociedad en el exterior. Generalmente se utilizan el SI o BVI, son sociedades desmaterializadas, sin sustento, sin personalidad fiscal, pero con personalidad jurídica. Juan es el titular del 100% de la acción y viene el otro día y le compra las acciones a Pedro, o la cuota parte a Pedro, y pretende ir al organismo de control a decirle, mira, sigue habiendo sociedad, sigue habiendo dos socios, y el socio 1 es Juan, y el socio 2 es Juancito LLC. ¿Qué va a hacer la IGJ? Va a decir, mire señor, acá hay abuso del derecho, porque usted está pareciendo formalmente que hay dos personas, una persona humana y una persona jurídica, cuando en realidad hay una sola. ¿Por qué? Porque en el exterior usted lo que hizo fue servirse de manera espuria, sin sustento y sin motivación de negocios, de un vehículo jurídico para parecer que hay dos y que hay sociedad. Y después, bueno, la Inspección General de Justicia tiene la política de incluso hasta denunciar ante el Colegio Público de Abogados al profesional interviniente en el dictamen precalificatorio, lo cual creo que es abusivo, pero es un dato. Hay abuso del derecho también cuando un contribuyente argentino constituye una sociedad en el exterior, también sin sustento, sin ningún tipo de formas, para evitar la obligación de liquidar en cambio, es un exportador de servicios. O, por ejemplo, cuando se constituyen sociedades en el exterior para alocar utilidades sin actividad real. Es decir, hay abuso del derecho en muchas situaciones, no en una sola, y siempre se está buscando esto, evitar una consecuencia jurídica determinada por el régimen legal aplicable al caso, haciendo parecer que algo es una cosa que en realidad no es. ¿Cuál es el trabajo del profesional de ciencias económicas? Y esto se da generalmente en la etapa de planificación. Nosotros cuando se nos plantea un negocio, lo que tenemos que entender, lo que tenemos que aceptar, es que la extrema formalidad no es la que va a determinar las consecuencias económicas de un determinado negocio. Y de hecho, la extrema formalidad tampoco debería determinar las consecuencias jurídicas
de un determinado negocio. Porque cuando en la extrema formalidad uno realiza un uso de una forma, un vehículo jurídico, como dije antes, que no fue pensado para lo cual fuera incorporado, el juez interviniente debería decir, bueno, corremos este abuso del derecho y vamos a lo que debería hacer. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que nadie puede pretender la protección del derecho cuando él mismo lo está repudiando. Abusar del derecho significa el repudio del derecho. Y en este sentido, con esta pequeña introducción, todo el mundo sabe que si me busca en internet, bueno, va a encontrar que yo me dedico a planificación fiscal, nacional e internacional. ¿Qué es de que cuidamos los planificadores fiscales? ¿O qué debe cuidarse el empresario que está planificando? Debe cuidarse de aquellas estructuras que pueden ser consideradas abusivas. Abusivas no desde el punto de vista ético. Por ejemplo, debería ser ético que usted pague más impuestos. No, los impuestos se tienen que pagar conforme a derecho. Acá no hay una cuestión de ética, ¿sí? Abusiva significa cuando utilizo mal un determinado vehículo. La mala utilización de determinado vehículo depende de la rama de derecho en la cual yo estoy trabajando. No es lo mismo la mala utilización abusiva del plano fiscal que en el plano societario o cualquier otro tipo de plano. El abuso del derecho puede ser considerado incluso como una cuestión de hecho que ha sucedido, un abuso formal, o una situación que era buscada y pretendida por el sujeto. Hay diferentes tipos de teorías en el marco jurídico para analizar si vamos a la parte subjetiva o a la parte objetiva, si subjetivamente quiso hacerlo, si objetivamente directamente lo hizo. Aquí en Argentina opera una teoría mixta. Objetivamente abusó y subjetivamente quiso. Se tienen que dar las dos cuestiones. Puede encontrarme con una situación que objetivamente es calificada de abuso del derecho, pero subjetivamente no quiso hacerlo, ¿sí? Lo que pasa es que como estamos en el marco profesional, estamos en el marco del derecho, en definitiva, normas que tienen impacto económico, es difícil encontrar un sujeto que hizo algo y no supo lo que estaba haciendo. Es difícil encontrar un sujeto que planificó una sociedad en el exterior, o que planificó una sociedad local desmaterializada, o que de pronto planifica una sociedad local para realizar negocios de varios ceros con un capital mínimo, donde claramente son sociedades de capitales exiguos. Entonces, hay muchas situaciones en las cuales nosotros podemos pretender que exista esta figura de abuso del derecho o que directamente hay otro tipo de figuras. Ya cerrando el video, ¿cuál es la enseñanza de todo esto? La enseñanza de todo esto es que no todo aquello que formalmente parece que se ajusta a derecho, que parece que está bien, que todos me dicen que puede hacerse, no todo lo que formalmente se dice que es, parece y es, va a tener la consecuencia económica esperada. Tenemos que forzosamente analizar ante cada forma de planificar los negocios, ya sea desde una simple estructura societaria, cómo voy a conformar la estructura, la capitalización que le voy a estar dando, el plan de negocios, el simple registro de una sociedad foránea que viene a participar en sociedades de capital aquí locales, cómo la voy a presentar, cómo se tomó la decisión, dónde están las actas, dónde se celebran los actos en negocios extranjeros, cuáles son las motivaciones para armar sociedades en el exterior. El simple hecho de analizar cómo se compone una gerencia, qué participación tiene o no dentro del capital una gerencia o una presidencia, quiénes son los accionistas mayoritarios, cómo ejercen poder los accionistas mayoritarios, las estructuras fiscales. El simple hecho de analizar todo eso nos puede llevar a encontrar hipótesis que nos deberían motivar la modificación del plan de negocios, del plan jurídico, de organización jurídica inicial. Abuso de derechos se puede presentar también cuando yo busco el uso de una forma fiduciaria, un contrato fiduciario para encerrar un negocio de carácter económico. Y entonces si yo encierro un negocio de carácter económico que se parece más a una comunidad de negocios, a un negocio societario, ¿por qué me escapo a la 19.550? ¿Por qué voy a un vehículo jurídico? Esta es una discusión que se plantea mucho en los tratados de fideicomisos. Existe la tipicidad del contrato de fideicomiso, el contrato de fideicomiso puede encerrar un negocio de carácter empresarial. Bueno, a veces nos tenemos que preguntar por qué es que voy a la forma fiduciaria y no a una forma societaria que tiene diferentes pautas operativas respecto de un contrato de fideicomiso, protección de los accionistas minoritarios, formas de deliberación y demás. No me quiero extender mucho en el video, les quiero simplemente dejar este concepto, y este concepto lo que quiero es que les quede que cualquier negocio que se nos plantee desde el punto de vista formal que parece que puede llegar a funcionar, hay que analizarlo desde el punto de vista económico. Desde la filosofía de las ciencias económicas, para cada una de las ramas del derecho, considerando el derecho y el impacto económico.
Solamente cuando económicamente las cosas funcionen como el derecho lo ha sido receptado y solamente cuando estoy usando vehículos que el derecho los ha incorporado para ese fin y de esa manera, hay estableciendo una buena planificación societaria, fiscal, laboral, de negocios, lo que sea. Si hay alguna forma en la cual yo no la estoy utilizando de la misma manera en que fue incorporada al derecho con la intención la cual ha sido incorporada al régimen jurídico particular o la rama del derecho que estoy utilizando, entonces voy a estar próximo a la figura de abuso del derecho. Y la consecuencia de abuso del derecho es que puede venir un juez y decirme, un juez o un funcionario de la administración también, ¿no? Miren, vamos a correr el velo jurídico, vamos a ver la realidad. Y si la realidad económica, corrido el velo jurídico, no es la que yo espero, puedo encontrarme con consecuencias realmente gravosas. Espero que el video les haya servido y bueno, nos encontramos en el próximo video. Hasta luego.